Hola amigos, un cordial saludo para todos, gracias por su compañía, gracias por su tiempo, gracias por estar acá en su canal El Búnker de Jack. Traemos un video, es un video que nos trae el canal de Cosas Militares y donde Yago Rodríguez nos trae un video muy interesante. Se llama ¿Vamos a desplegar un ejército en el Sahara en Malí? Es un interrogante. Y entonces Yago Rodríguez analiza la gestión de las crisis migratorias que ha enfrentado España a lo largo de los años, comenzando con la ola migratoria del 2015 vinculada a la guerra en Siria y profundiza los desafíos que representan la crisis en el Sahel y la retirada de las tropas españolas de Malí. Se plantea la idea de que España, como primer país receptor de posibles nuevas oleadas migratorias derivadas de crisis en África, necesita considerar una estrategia militar y geopolítica en la región para proteger los intereses nacionales. Entonces nos trae, nos desglosa, nos habla de este tema en forma profunda y vamos a mirar, vamos a ver qué nos trae el canal, qué nos muestra, cuál es su análisis y al final, como de costumbre, entonces hacemos nuestro comentario. No hablemos más y nos vamos con nuestro video. ¿Qué pasó en 2015 cuando se produce una enorme ola migratoria a raíz de la guerra de Siria? Pues que la ola migratoria se la come fundamentalmente Grecia, que sí, que luego viene la Unión Europea, Alemania y todo eso. Pero quien se come la ola migratoria en primer lugar es quien la tiene más cerca, Grecia. ¿Y qué sucedió cuando en la guerra de Libia degeneró en otra crisis migratoria y en la aparición del Estado Islámico libio? Que la ola se la comió Italia fundamentalmente y luego ya el resto de la Unión Europea, pero en primer lugar, sin ninguna duda, Italia. Y ahora adivinad qué ha sucedido con las sucesivas crisis de los cayucos y con la aparición de yihadistas en Ceuta, Melilla o Cataluña. Pues sí, que todo esto, con mayor o menor acierto, le ha tocado gestionarlo a España solita. Y por eso me pregunto si hemos acertado al retirarnos de Mali. Porque aquí la pregunta es, ¿con los rusos y con los yihadistas metidos en Mali? La próxima gran crisis de seguridad o de migración que se produzca, adivinad, ¿quién se la va a comer? Pues ya os lo digo yo. España, nosotros, que somos la primera barrera y somos quienes tenemos una parte incluso de nuestro país en África. Ah, claro, y como los líderes del Sahel han ido echando a los franceses de toda la región, y como creen que las operaciones de la Unión Europea tienen ese aroma, ese tufo a los campos elíseos, pues a nosotros, los españoles, también nos ha tocado irnos. Es decir, que ahora mismo no tenemos ni una triste herramienta política militar que utilizar en África. No tenemos ningún instrumento con el que enfrentarnos a esa crisis hasta que la tengamos en nuestras fronteras. ¿Y sabéis lo que os digo? Que nuestro barco, aunque va en esa flota que se llama la Unión Europea o que se llama la OTAN, pues no siempre tiene los mismos intereses. Y por eso a veces somos nosotros los que tenemos que desviar el rumbo e intentar que sean otros los que nos sigan. Y por eso creo que se debe evaluar seriamente el regreso español a Mali, porque nos interesa geopolíticamente, migratoriamente y policialmente, para que en lugar de tragarnos la siguiente crisis, la digeramos. Así que este es un vídeo en el que planteamos el cómo y el por qué deberíamos reenviar, aunque sea en solitario, a nuestras fuerzas armadas a Mali. O mejor dicho, es un vídeo que explora las posibilidades y las tantea a tenor de que puede ser una opción y una necesidad para garantizar nuestros intereses nacionales. En todo caso, es una opción delicada que deberá debatirse y reflexionarse al máximo nivel antes de ser adoptada. Pero aquí vamos a jugar con esa idea y vamos a lanzar una batería de propuestas. Así que yo soy Yago Rodríguez. Bienvenidos a todos los interesados en asuntos militares, a los que formáis parte de esta comunidad y a los que os interesa pues todo esto que al final es la alta estrategia o la geopolítica. Y como siempre, pues yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos y ahora comencemos. Nuestro barco, España, es único por muchos motivos. Porque los yihadistas tienen una obsesión con nosotros. Porque somos el único país de Europa con frontera terrestre en África. Porque los atentados islamistas o el auge del narco lo sufrimos igual en Cádiz que en Cataluña. Pero sobre todo, por más que pese a muchos de mis conciudadanos, hay algo que nos diferencia al resto de europeos. Y es una realidad histórica que España tiene algo de africana.
es fundamentalmente un país europeo, pero siempre ha tenido su historia y parte de su territorio en África. Y eso es una realidad histórica, pese a quien pese. Porque 1 de cada 10 españoles han nacido en África y por tanto son africanos. Así que si tienes un amigo ceutí, melillense o canario, no olvides dónde están localizadas sus ciudades. Porque nuestra historia ha estado marcada por esa relación con África del Norte. Porque nosotros hemos marcado la historia de África y hasta del Sahel. Y si no me creéis, os presento al artista y arquitecto granadino Isaac al-Sahili, un tipo ignorado en España, pero que según el historiador francés Maurice Delafosse es nada menos que el padre, el creador del estilo artístico arquitectónico saheliano del Sahel, el gótico saheliano, por así decirlo. El Saheli creó la gran mezquita de Djinguereber en Timbuktu, la capital del imperio Songhai. También diseñó el Palacio Real de la misma ciudad y la mezquita de Gao, así como diversos edificios imperiales. Al-Saheli fue el gran arquitecto del imperio de Mali y fue el favorito de la corte del todopoderoso Mansa Musa, el emperador más conocido, importante y rico de la historia de Mali. Oye, ¿qué pasa si hoy un tipo de Estados Unidos o de Marruecos o de Alemania quiere conocer la historia del imperio de Mali, de los imperios sahelianos? Pues ya os digo yo lo que pasa, que tiene que leer autores de la península ibérica. A un geógrafo e historiador de Huelva, Abdalá al-Bakri, que se dedicó a hablar con los mercaderes de Andalucía, que, como él recoge en sus escritos, le informaron de la existencia del inmenso río Níger, del imperio de Ghana, el más antiguo de los imperios sahelianos, y este hombre dejó por escrito incluso buena parte de sus mitos y leyendas sobre serpientes y oro. Os digo más, ¿conocéis a Ismael Díaz de Cati? Él es el último descendiente ibérico del toledano Ali Ben Ziryab al-Kuti, cuyo sueño fue crear una biblioteca en Timbuktu durante la Baja Edad Media, hace medio milenio, y lo logró. Hoy su descendiente vive exiliado en España, mientras protege los antiquísimos manuscritos de la biblioteca de Timbuktu que los yihadistas han intentado quemar, y que contienen la historia del Sahel, de Mali. Entonces este es el primer punto de partida. Hay conexiones reales, no nos estamos inventando nada. El problema es que en el Sahel nos confunden con Francia y como odian a Francia, pues nos ven como un apéndice de Francia. Pero nosotros no podemos ser colonizadores porque somos parte de África, somos parte, inalienable de la historia de ese continente, especialmente de la zona norte de ese continente. Porque nosotros tenemos territorios aún colonizados, como es el caso de Gibraltar. Y porque nosotros somos parte de la historia del Sahel y del Magreb, igual que ellos han sido parte de la historia de la península ibérica. Y porque Francia es parte de la historia del Sahel, igual que lo ha sido de la historia de la península ibérica, como demuestran las figuras históricas que os acabo de explicar. ¿Y por qué os cuento todo esto? Amparándonos en la realidad histórica y haciendo hincapié en ella, España, nosotros, podemos dar la batalla comunicativa con un arsenal que ningún país europeo posee. Podemos presentarnos como un puente y como un país más sensible a la realidad africana. Y no nos engañemos, esta dimensión psicológica ha sido clave para explicar el desastre francés en un Sahel que les odia. Por tanto, lo primero que debemos hacer es poner en orden la historia y elaborar a partir de ahí un argumentario, una historia que queremos contarles a los africanos de quiénes somos los españoles. Y a partir de aquí ya podemos empezar con la primera fase de Volver a Mali, el despliegue del poder blando, la convicción, la narrativa, la seducción. La corriente de ideas que domina el África negra es el panafricanismo, como ha escrito Alfonso Mas Oliver para The Political Room en numerosas ocasiones. Así que hemos de buscar escritores y pensadores africanos que vean con simpatía la hispanidad y que prediquen sobre la dimensión ibérica de la historia africana. Y para nuestra suerte, tenemos a Guinea Ecuatorial, el único país africano de habla hispana. No ofendo, sin ofender, por favor. Estamos con Alba Laura. Cuando vas por la calle, ¿vale? Cuando estás en la uni y luego ves a otro guineano, ¿qué te hace saber que esta persona pertenece a tal etnia? Podemos conseguir que haya escritores panafricanistas ecuatoguineanos que den una visión positiva de España, que vean a España no como un país solo europeo, sino como parte de la historia de África y como un nexo entre África y Europa. Eso sería muy interesante. Y a partir de aquí, con un argumentario, con gente intelectual que simpatice con lo que somos, podemos empezar a montar redes sociales,
perfiles en Twitter, en fin, gente que esté dispuesta, de alguna manera, a abogar por esta causa, por el que España pueda tener un despliegue allí. En este caso, además, desplegar, por ejemplo, a Radio Televisión Española no sería eficaz, pues es un ente demasiado lento, funcionarial y caro. Por eso necesitamos improvisar una fórmula más barata y flexible, más parecida a la que utilizan los rusos y más orientada a las audiencias locales. Y con todo eso se puede ir tejiendo una comprensión y una alfombra psicológica y emocional que nos distinga claramente de los franceses y que nos permita lubricar toda la operación, digamos, de una manera mucho más clara. Y a partir de este punto, con las bases del discurso, la narrativa, el argumentario que quieres dar bien establecidas y amparadas en la historia, ya podemos empezar a hablar de geopolítica. España vive en un emparedado permanente. Al norte tenemos a Francia, al sur a Marruecos y a Argelia. Un primer contrapeso natural a Francia sería Reino Unido, pero mantienen la colonia de Gibraltar. Así que en Europa solo nos queda Alemania a modo de contrapeso cómodo. Más al sur, España ha labrado una discreta pero eficaz asociación con Mauritania, pero este país es insuficiente. Necesitamos de Mali, necesitamos del corazón del Sahel. ¿Qué, cómo y por qué necesitamos Mali? Pues muy sencillo, para empezar con Mali rompemos el emparedado porque emparedamos también a nuestros vecinos del sur con Mali y Mauritania. Para seguir, si nos convertimos en socios de Mali, podremos combatir directamente al yihadismo dentro del país, evitando por tanto que llegue a afectarnos directamente, que se expanda. También podremos influir, marcarle el camino a las autoridades de Bamako para que hagan un esfuerzo adicional en controlarnos la migración ilegal. Y de esta manera tendremos más controlados a los rusos, porque ya sabéis lo que se dice, ten cerca a tus enemigos. Y esto es lo que hay que hacer, porque eso nos permitiría competirle la influencia que está ganando Rusia en el Sahel, ofreciéndole así una alternativa al gobierno de Bamako y poniéndole un contrapeso a Rusia. Se trata al fin y al cabo de que ofrezcamos a Mali una alternativa que no sea ni Rusia ni Francia, para que por lo menos podamos garantizar que ellos tengan dónde elegir si quieren que nosotros estemos con ellos. Ahora bien, todo esto es muy sencillo de decir y de exponer en un vídeo de YouTube, pero para materializar una estrategia ambiciosa como la que se propone, no necesariamente onerosa en términos económicos, pero desde luego ambiciosa, pues hay que ensuciarse mucho y hay que arriesgarse mucho. Por eso, antes de entrar al meollo del asunto, quiero que veamos brevemente cuál ha sido la experiencia francesa y el porqué del desastre que han vivido en el último lustro. Hasta ahora los franceses desplegaban una brigada motorizada de la Legión extranjera con un escuadrón de helicópteros de apoyo, una batería de artillería y una escuadrilla de cazas listos para ayudar en Mali. Estas fuerzas solían ir además acompañadas de tropas auxiliares originarias del Sahel. Con estas tropas, Francia acompañaba al ejército maliense a combatir al norte y mantenía a raya a los yihadistas. Y mientras Francia llevaba el peso de las operaciones militares sobre el terreno, ¿a qué nos dedicábamos en la misión europea y a qué se dedicaban los estadounidenses, que también han tenido sus bases en la zona? Pues los europeos entrenábamos como podíamos a los cadetes malienses y los americanos mantenían fuerzas especiales y sobre todo una base con drones encargados de localizar objetivos terroristas para que Francia los destruyera. Pero ahora mismo todo este despliegue ha desaparecido y no queda ni una base francesa, ni europea, ni americana en la zona. Por tanto, en estas condiciones, si hay que volver en solitario, ¿cómo puede plantearlo España? Siendo realistas. Si queremos hacer un esfuerzo comparable al que hacía Francia, sería necesario recortar muchas otras operaciones en el exterior, o bien reduciendo a la mínima expresión las misiones en el flanco oriental de la OTAN, o bien concluyendo la misión de Líbano. Y aún así, sería probable que necesitásemos que el Congreso apruebe partidas presupuestarias adicionales. No obstante, se podría ahorrar mucho dinero, se podría hacer todo mucho más barato, si en lugar de buscar un despliegue tan convencional como el francés, optáramos por algo más económico por la vía de los contratistas, tema muy espinoso más en un país sensible a estas cuestiones como es España. En España hay empresas de contratistas, pero son pequeñas o carecen de profesionalización, nada que ver con cosas como la sueca Scandinavian Risk Solutions. España no tiene compañías de seguridad privadas integradas en el Estado, como para poder considerarlas socios fiables para una aventura saheliana. Por eso creo que deberíamos considerar el siguiente modo de organizar nuestras fuerzas. Ahí va. El ejército de tierra asegura una serie de bases y puestos en Bamako, Gao y Timbuktu.
y junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional establece programas de adiestramiento para el ejército y la policía de Mali, todo con el apoyo del gobierno de Mali. El Ejército del Aire, por su parte, se hace cargo del transporte aéreo de teatro, tanto de carga como de personal, y garantiza desde las Islas Canarias una cierta disponibilidad de cazabombarderos y drones. Las fuerzas especiales del Ejército del Aire, los zapadores paracaidistas, se reservan para operaciones de búsqueda y rescate o evacuación en circunstancias extraordinarias, como derribos de pilotos. Por su parte, el Mando de Operaciones Especiales y en menor medida la Fuerza de Guerra Naval Especial proveen pequeños equipos de tareas que dirigen a los contratistas españoles y acompañan a las tropas malienses en las misiones más peligrosas del norte. De esta forma, haciendo un uso intensivo de fuerzas especiales controlando equipos de contratistas, se hace mucho menos oneroso el despliegue en términos económicos y en términos humanos, puesto que se ahorra en bajas de tropas españolas allí, que es lo que resulta más sensible para la opinión pública. Además de todo esto, España ya ha demostrado su capacidad para lograr que ejércitos de Centroamérica formen coaliciones con nuestro país en operaciones internacionales, por lo que nuestros hermanos al otro lado del charco pueden contribuir al esfuerzo humano si se hace la diplomacia adecuada. Por último, los servicios de inteligencia tendrían que encargarse tanto de la seguridad del despliegue como de las operaciones de compra de armamento soviético para apoyar al ejército maliense, que a buen seguro aceptará ese armamento. Con un despliegue así, pues reduciríamos notablemente la influencia, sobre todo maligna, que pueda ejercer Rusia, le disputaríamos por tanto el flanco sur de la OTAN, tendríamos una fórmula para enfrentar en mejor posición las crisis cíclicas con Marruecos y con Argelia, tendríamos una manera de luchar contra el yihadismo allí donde se macera y donde de alguna manera tiende a eclosionar, limitando por tanto la expansión del mismo y la aparición de nuevos estados islámicos, y por tanto obtendríamos también una herramienta para luchar contra la migración ilegal. Y además, construyendo unas relaciones adecuadas en términos de igualdad con el Estado maliense y convirtiéndonos en socios fiables, si se pacifica la zona, si hay buenas relaciones, adquiriríamos bastante más peso en la construcción de infraestructuras terrestres entre África Occidental, que acumulará más de 1.000 millones de habitantes en las próximas décadas, y Europa. Cuando haga falta, por tanto, tirar cables de internet terrestres, establecer antenas de recepción satelital de internet, construir un gaseoducto, una carretera o una vía de tren, nuestras empresas estarán mejor posicionadas que las de terceros, debido a nuestras buenas relaciones con Mali. Además, de la mano de Javier Colomina, España le ha ganado la partida en la OTAN a Italia, y hemos logrado que el enviado especial para el flanco sur de la OTAN sea un español, lo que significa que esto es una oportunidad para conjugar nuestros intereses con los de la OTAN y con los de Ucrania, ¿por qué no? Porque quizás más importante que eso sería explicar en la OTAN y a Ucrania la necesidad de hacer la pinza a Rusia en Mali, para que no puedan usar la migración y el yihadismo como arma electoral en nuestros países. Y ojo, es que España ya tiene algunas condiciones de partida que le posicionan en un lugar cómodo para iniciar una aventura, entre comillas, de este tipo. Una posición mucho mejor que la francesa. Primero porque no somos franceses. Segundo, porque ya tenemos unas excelentes relaciones con Mauritania, que a estos efectos son muy útiles. En tercer lugar, porque tenemos las Islas Canarias, que como trampolín logístico son geniales. ¿Y qué narices? España tiene territorio en África, España tiene un alma africana. Ceuta, Melilla y Canarias. ¿Por qué no pedir un puesto como observador de la Unión Africana tal y como nos habilitan sus estatutos? Y además de todo esto, con las excelentes relaciones que tenemos con nuestros queridos vecinos marroquíes en estos momentos, estoy seguro de que dada la inmensa cantidad de favores que les hacemos ante la Unión Europea, a ellos no les importará en la Unión Africana apoyar que España sea integrada como observador dentro de esa organización internacional. Pero siempre hay un pero, y en este caso son varios y muy gordos. Intervenir en Mali exige tener un plan claro y una serie de responsables muy ejecutivos, gente muy eficaz, que sepa bajar lo que el papel soporta al fango de la realidad. Además, esta iniciativa casi garantizaría que habría bajas militares muy sensibles para la opinión pública, que no entendería nuestro despliegue si no se hace mucha pedagogía. Un plan así también exigiría continuidad, o lo que es lo mismo, contar con las Fuerzas Armadas y con la oposición política para lanzarlo, ya que si ambos se oponen de plano, será como meter dinero en un bolsillo roto.
Y por último, un dilema moral o de opinión pública. Wagner, Afrika Korps, los rusos y Mali. Sabemos que están perpetrando crímenes de lesa humanidad. Entonces podría dar la sensación de que España, al relacionarse con el gobierno de Mali, autoriza o acepta incluso tácitamente esa situación. Una patata caliente que podría sumarse a las acusaciones de neocolonialismo, uso de mercenarios y demás. Por eso sería muy importante que se comprenda que España va a Mali a competir con Rusia, eligiendo el mal menor de ofrecer al gobierno de Mali una alternativa a los rusos, y a la vez intentando que al menos Estados Unidos y algunos países europeos se impliquen con la operación española para terminar por respaldarla y tomar parte en la misma. En definitiva, haciendo una estrategia adecuada, con unos medios muy económicos, uso de redes sociales, uso de contratistas, fuerzas especiales y un cierto despliegue básico militar, se puede volver a Mali y hacerlo sin correr unos riesgos disparatadamente elevados. Pero hay una serie de patatas calientes para la opinión pública y una serie de riesgos militares inherentes a toda operación, pero que en este caso no se pueden enjuagar bajo el escudo de una organización internacional, porque si pasa algo, se lo va a tener que tragar el ministro de turno. Y eso no es fácil. Además, es necesario que las propias Fuerzas Armadas y la oposición política estén de acuerdo con esta operación, porque si hay una oposición real de plano, el continuismo no está garantizado. Y en este tipo de acciones es fundamental que haya continuidad en el esfuerzo, o si no, los recursos invertidos terminan por ser recursos gastados. Así que eso ha sido todo. Espero que este vídeo, en el que intento proponer esta idea de alta política, de geopolítica, pues os haya resultado por lo menos interesante, por lo menos edificante y por lo menos interesante a efectos reflexivos. Probablemente nunca sucederá, probablemente es demasiado arriesgado y no sé, no veo a muchos decisores capaces de atreverse a algo así, pero si hubiera que volver, y que es algo que es para plantearse, yo creo que lo suyo sería hacerlo así. Sea como fuere, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, espero que os haya resultado interesante, tanto como a mí, plantearme este vídeo. Por lo demás, nada, os dejo, ya que estoy, el artículo de Alfonso Masoliver, que viaja por África muchísimo, sobre el panafricanismo, esa idea que está recorriendo África y que es intelectualmente pues muy importante. Así que bueno, eso ha sido todo, muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí y hasta otra. Bueno, bien amigos, un video muy interesante. Es un video donde vemos cómo Yago Rodríguez nos plantea unos temas que son muy interesantes y son temas que se plantean desde el punto de vista de la geopolítica y de la estrategia militar y formula pues cuál sería la opción de que España regresara a Mali de nuevo. Con la salida de todo el personal europeo de Mali, incluyendo pues toda la misión que tenía y el personal que tenía España en Mali, pues de acuerdo a lo que nos informa, pues se le ha dado espacio abierto a Rusia, a que Rusia siga con su poder expansionista, que sigan sus ejércitos de mercenarios, ¿sí? El grupo Wagner, ellos incidiendo en todos los países africanos. Entonces es una manera de ir apoderándose de alguna manera geopolíticamente, estratégicamente de África, de los países africanos, de Centroáfrica, ¿sí? Y lo mismo que está haciendo China, que no fue mencionado por Diego aquí, pero que China está comercialmente está invadiendo también los temas en China, entonces empiezan a ingresar, pero él trae es un tema básicamente orientado hacia qué, hacia las migraciones del personal, los yihadistas que van ganando terreno, que van ganando en gran parte. Entonces, ¿qué hacen? Hacen que la gente emigre y que la gente se salga de su país. Y si esas inmigraciones se dan, pues los que van a recibir todas esas inmigraciones de los países africanos, pues directamente es España.
Y eso sí que es un problema grave, que es un país, es un problema que estamos viendo en Estados Unidos, ¿sí? Que la gente ha llegado y ha llegado de manera desbordada y de hecho el presidente Trump, ¿sí? Ahí está, pues él llega al momento y toma unas decisiones que se ven desde un punto de vista mal, desde otro punto de vista se ven de otra manera, pero yo he visto, yo en el canal alterno, ¿sí? De hoy por hoy de Jack, que es un que también los invito a que ustedes lo vean. En ese canal alterno hay unos temas que se tratan sobre eso. Es decir, una cosa es lo que uno ve desde afuera y lo que transmiten los canales y otra, los medios de comunicación, y otra cosa es lo que siente la gente que está allá y que ha sentido el peso de la inmigración y qué es lo que ha pasado en los países europeos. Y nos comentaba de Italia, nos comentaba de Grecia y nos comenta España. Y España está sufriendo una migración de los pueblos y una inmigración llegando a España y que se convierte en un problema grave. ¿Por qué? Porque no hay espacio, no hay trabajo, no hay, es decir, muchas cosas, ¿sí? Y entonces se genera un conflicto grave, grave, grave. Nosotros en Colombia lo vivimos, y vivimos el tema de la inmigración de los venezolanos que han salido por millones de Venezuela. Y nosotros en Colombia tenemos millones de venezolanos acá, ¿sí? Aumentando el desempleo, aumentando la inseguridad, aumentando muchas cosas. Nosotros entendemos a la situación y la problemática, pero se nos conforma aquí en Colombia un problema. ¿Y qué sería el que nos está tratando de Yago de decir y qué es lo que va a pasar a futuro si no se hace algo? Y si no se hace algo es tratar de evitar que eso pase y no es dejar como allá solo eso, sino que de pronto tome la iniciativa de España de manera individual. No está hablando ni de la OTAN, ni está hablando de la Unión Europea, sino casi que a título de España nomás. ¿Para qué? Para ir y retomar, ¿sí? En Mali y volver a estar ahí presentes y ir actuando e ir mirando cómo es el apoyo y todo, pero no dejársela tan fácil a los rusos, ni a los grupos yihadistas, ni a otros grupos terroristas y a mercenarios a que hagan de las suyas en esa parte, generando todo el tema de la inmigración. ¿Sí? Entonces él habla de eso y él revisa sobre la historia de España y su vínculo en África y dice, es que nosotros los españoles somos africanos. Dice, 1 de cada 10, ¿sí? Español es africano. Y es africano, ¿por qué? Porque tienen tierras en África, en el norte de África, ¿sí? Entonces, 1 de cada 10 somos africanos y entonces nosotros somos parte de África, así algunos no lo quieran aceptar, algunos no lo vean así, pero entonces tienen historia en África, tienen historia y son parte de África. Entonces también aprovechar las buenas relaciones que tienen con otros países africanos, ¿sí? Y entonces hacer más presencia, ¿sí? Estar más ahí en la parte africana y no permitir que a futuro se les convierta en esa papa caliente, en ese problema que está rodando, que va ahí, que va creciendo como una ola de nieve hasta que se presenta ese problema. Sin embargo, yo he reaccionado a algunos videos, ¿sí? Y hemos visto cómo en Melilla y en Ceuta hay problemas a diario con los inmigrantes africanos, ¿sí? Y entonces cómo llegan y llegan y llegan y llegan, qué es lo que pasa todos los días. Y entonces eso es ahí, pero todos los días llegando, eso es todos los días. Entonces esos son problemas. Entonces nos presenta Yago y nos habla, él presenta una propuesta, una sugerencia, una cosa que él piensa que puede pasar, que dice que a lo mejor ni pasa, a lo mejor nadie lo tiene en cuenta, a lo mejor nada, pero que de pronto sí puede despertar la inquietud, ¿sí? En muchas gentes. Él habla sobre la reflexión sobre las percepciones de España en el Sahel, que puede influenciar en su papel en África, que es importante, ¿sí? Habla de la propuesta de fortalecer la narrativa sobre la conexión histórica de España en África,
la narrativa, o sea, nosotros somos españoles, somos africanos, nosotros somos España, pero somos africanos y tenemos raíces y somos de España. Entonces, que esa narrativa pues puede mejorar todas las relaciones con África, ¿sí? Y también nos trae la descripción de la situación geopolítica de España y su necesidad de establecer las relaciones con Malí. Entonces, volver a tener buenas relaciones, ¿sí? Y en la posibilidad de implantar nuevas bases militares en Malí para seguir con su acción y su trabajo. Entonces, explica también, lo hace muy claro, de la importancia de tener la presencia en Malí y para combatir el yihadismo y proteger los intereses españoles. Porque en la medida en que el yihadismo progrese, avance, tome, ¿sí? Pues entonces va a generar todo ese problema que es la inmigración y la gente tratando de salir a como de lugar hacia donde primero encuentre. Y entonces la primera encuentra es la frontera con España. Y entonces ahí eso es lo que se quiere evitar y mirar a largo plazo. Me pareció un video muy interesante, me parecía algo bueno, es decir, algo que inquieta y algo que despierta interrogantes y que la gente se tiene que plantear, ¿sí? Además de analizar la propuesta que él piensa que puede ser buena en este aspecto, que es que España vuelva a Malí. Entonces, me parece excelente. Espero, amigos, que a ustedes les haya gustado el video. Espero que me hagan sus comentarios a este tema que nos trae Yago Rodríguez, ¿sí? De su canal Cosas Militares, y que ustedes comenten qué piensan. O algunos dirán, no, dejemos eso así, mejor nosotros aquí como estamos. Otros dirán, sí, es interesante ir allá. Otros, es decir, hay muchas maneras de pensar y de ver, entonces es muy bueno traer esos comentarios. Entonces, espero sus comentarios, espero su like, espero su apoyo, espero que se suscriban a su canal El Búnker de Jack. Y los invito a mirar mi canal alterno que se llama Hoy por Hoy de Jack, donde tratamos otros temas que no son de este tipo militar, sino muchos. Estamos tratando y hemos hablado sobre los temas sobre la inmigración, el problema de la inmigración en Estados Unidos y cómo los inmigrantes los están sacando de manera indiscriminada, pero hemos reaccionado a unos videos de esos. Entonces, espero que visiten ese canal y que aquí nos sigamos viendo para próximos videos. Gracias, amigos, gracias por su tiempo, gracias por su compañía y hasta pronto, amigos. Chao, chao.